50 habitantes y bueno, han participado en este proyecto más de 50 personas, en su mayoría niños, cada vez hay más niños en el pueblo y la verdad que ha sido una experiencia muy satisfactoria, yo creo que para todos. Nire ustez ze ekarpen egin dion herriari, bentsatu bideko herriari argia da. Eta kenduta eraikuntza konkretu bat margotu eta txukundu egin dugula, horretaz aparte garrantzitsuena ez da hori. Garrantzitsuena da, azken batean, parte hartu dugun jende guztia batu garela, bai nagusila, bai umeak eta bat, eta herriari aspaldiko partez beste giro bat eman diogula eta onerako noski. Hasi ginen sormen prozeso batekin, pentsatu genuen herriarentzat zeintzuk ziren simbolo edo benetako esentzia, ubidek zer sentitzen dugun edo zera adierazi nahi genuen hormaiduri batean. Martxak esaten zuen, hemen juntau da alduenak alduenean, proposamen bat irantzuk egiten zuen, kanpotik zetorrelako, Gasteizik zetorren eta ni hamaiketan nator, eta bera trastuak ateratzen hasten zen, eta algenuenak goiz, algenue beranduago, zetorrenari beti ongi etorri egiten zitzaion, batzutan hamaiketakoakin, beste batzutan garagarduekin, alan egon gara. Eta gero bakoitzak eman du nahi izan duena, hori uste dudala ere funtsa, ez? Hay una imagen del pueblo antigua, ¿no? en el que se ven como había los pasos para pasar de un lado al otro del río, y en los que ya los niños en aquel entonces jugaban en el río, ¿no? A coger sapaburus o diferentes ranitas, sapos, etcétera, ¿no? Y bueno, y es que esto ha sido, es un continuo, ¿no? Al final los niños de hoy en día siguen jugando con sapaburus y nosotros también cuando éramos jóvenes lo hacíamos, así como nuestros aitas también lo hacían, ¿no? Y luego también tenemos una imagen de unas mujeres en una especie de tienda, ¿no? Que al final hace referencia un poco al extraperlo, porque en esta zona hay un camino alternativo para no pasar por Ochandio, ¿no? Que es donde estaba la aduana, y entonces era un camino que utilizaban los extraperlistas para traer alimentos en épocas de necesidad. Luego en la cara trasera también podemos ver el gallinero, ¿no? Baioyotegia, porque a los niños les gustaban mucho las gallinas y querían meterlas sí o sí, entonces metemos ahí el gallinero y las gallinas y el gallo, ¿no? Así como el chondorra, el egusquilore, ¿no? Como elemento protector, o uno de los caminos, ¿no? que llevaban a las piscinas antiguas del pueblo. Y así hemos querido hacer un repaso, ¿no? Un poco por la historia y por el presente del pueblo, ¿no? Para llevar un camino hacia el futuro.